nacional que une a los pueblos. Siempre iniciamos nuestra jornada con aire fresco por Red Patria Nueva. La entrevista. Bien, son las 10:35 y en este instante vamos a iniciar una entrevista. Realmente logros que Bolivia está logrando, valga la redundancia. Vamos a hablar con el embajador Diego Pari Rodríguez, él es representante permanente de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo está, embajador? Y bienvenido a Con Aire Fresco. Buenos días. Buenos días, un gusto poder estar con la radio, saludar a los oyentes, a ustedes y poder compartir los importantes temas que en este momento está desarrollando Bolivia en el ámbito de las relaciones internacionales. Bien, estamos muy contentos por un logro, creo que es más de Bolivia que suyo, pues el 2 de junio se le ha elegido como vicepresidente de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué significa para usted esta representación en Latinoamérica y el Caribe, representando a Bolivia, claro? Sin duda alguna, pues para mi persona es un nombramiento muy importante en lo personal, considerando que el ejercicio de las directivas se lo ejerce de manera personal. Sin embargo, no hubiese tenido este logro si no estuviera como representante del Estado Plurinacional de Bolivia. En este marco creo que también es una muy importante contribución al fortalecimiento de las relaciones internacionales del país. Es parte de la construcción de la diplomacia de los pueblos, es parte de esa política exterior que hemos venido construyendo durante muchos años y pues en estos últimos años hemos venido consolidando una política exterior independiente, una política exterior soberana y una política exterior que fundamentalmente responda a los intereses del país, responda a las prioridades que tiene Bolivia. Así es, embajador, importante lo que manifiesta. Javier Velázquez le habla. Y ahora es usted el representante permanente de Bolivia ante las Naciones Unidas. Ha sido elegido recientemente, hace pocas horas, en Nueva York, como vicepresidente de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en representación no solamente del país, sino también de Latinoamérica, y eso me parece muy importante. ¿Cuál es la labor que va a cumplir? ¿Cuál es el proyecto que tiene para hacer una representación a estos países? Es importante conversar a propósito de ese tema. Pues, la directiva de la Asamblea General tiene como rol fundamental el dirigir las diferentes sesiones y dirigir los diferentes debates durante la gestión que corresponde. En este caso, la presidencia está a cargo de Trinidad y Tobago. El embajador Francis ha sido elegido como presidente de la Asamblea General, ha sido postulado por su país y ha sido elegido como presidente. Y pues nosotros desde las vicepresidencias contribuiremos a que esta gestión se lleve adelante y se cumplan los objetivos trazados por los 193 países de las Naciones Unidas para el año 2023-2024. La Asamblea formalmente iniciará en septiembre y concluirá el próximo año en el mismo mes. Durante este año se tienen previsto varias reuniones importantes, entre ellas, por ejemplo, tenemos la cumbre de los ODS, que es una cumbre donde participarán los presidentes, los jefes de Estado, y donde se evaluará cuánto hemos avanzado en la implementación de la Agenda 2030, qué es lo que ya hemos logrado y qué es todavía lo que nos falta por hacer. Acompaña a este importante evento el próximo año, en el 2024, en marzo del 2024, se tiene que hacer también la Cumbre del Futuro, donde se están debatiendo una serie de temas que son urgentes para poder pues atender las demandas de la humanidad en su conjunto. Tenemos el tema del cambio climático, el tema de la pobreza, el tema de los derechos de las mujeres, el tema de género, el tema de la niñez,
las consecuencias de la COVID-19, temas que están presentes en el debate internacional, también la construcción de la paz, pues es uno de los temas prioritarios de las Naciones Unidas. Debemos recordar que Naciones Unidas se crea justamente con el objetivo de preservar la paz y la seguridad internacionales, y en este sentido hay muchos desafíos en esta materia. Pero también, como Bolivia, hemos planteado una prioridad junto a otros países, entre ellos Colombia y otros países latinoamericanos que nos acompañan, es el tema de impulsar un evento de alto nivel en dirección a hacer una asamblea de la tierra. Creo que este es un tema que tenemos que debatir, un tema que ya está sobre la mesa, ya está propuesto, pero pues todavía falta definir las modalidades, definir la fecha, definir el contenido que vaya a tener esta asamblea de la tierra, y esta es una prioridad para nosotros como país y por lo tanto también desde la vicepresidencia que vamos a ejercer lo vamos a impulsar. En realidad es una tarea bastante importante, conlleva dificultades, la Asamblea General es un órgano principal, al margen de ello es de pronto más representativo de las Naciones Unidas, donde participan 193 países del mundo, y enfocar el tema del medio ambiente, que en reiteradas oportunidades lo manifestó el presidente Luis Arce, y pidiendo también a los países desarrollados evitar la contaminación en ese tema. Aquí estamos haciendo una serie de tareas precisamente para resguardar el medio ambiente, embajador. Entonces va a ser importante transmitir la tarea en cuanto se refiere a estos temas a través del cargo tan representativo que tienen las Naciones Unidas. Sin duda alguna, los acuerdos que se vayan a lograr en Naciones Unidas tienen una gran repercusión al interior de nuestros países. Debemos recordar que las Naciones Unidas es el organismo internacional más importante que ha creado la humanidad. Es el organismo donde participan todos los países del mundo, y en ese contexto, pues las decisiones que se vayan a asumir en la Asamblea, y la Asamblea es el único órgano de Naciones Unidas que involucra, donde participan los 193 países. Por lo tanto, los acuerdos que se establecen en la Asamblea son acuerdos muy significativos, son acuerdos que tienen impacto en las políticas públicas, que tienen impacto en la vida cotidiana de nuestros países, y pues el rol que nosotros vayamos a cumplir, las contribuciones que nosotros vayamos a realizar desde Bolivia serán importantes para justamente crear este nuevo mundo, esta humanidad más solidaria, más social, que atienda a los sectores vulnerables, entre ellos pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, las mujeres, pues y otros sectores que históricamente han sido también marginados al interior de nuestros países. Pero a ello también debemos sumar un elemento importante. Esta desigualdad no solamente se da al interior de los países, sino también se da entre países, los países desarrollados y los países en desarrollo. En ese contexto, es importante que las Naciones Unidas, bajo el principio de igualdad soberana entre Estados, establezca un debate abierto, de igual a igual, con todos los Estados. Y es en ese marco que los Estados desarrollados, los países desarrollados, tienen que cumplir sus compromisos en torno al financiamiento para la lucha contra el cambio climático. Está claro que los países en desarrollo hemos contaminado menos históricamente. Son los países desarrollados los que más han contaminado, y por tanto tienen también una mayor responsabilidad ahora para lo que es la mitigación de los efectos del cambio climático. Bien, embajador, usted como docente también en determinado momento, y una de las tareas importantes que tiene el sistema de las Naciones Unidas es contribuir precisamente a la paz, entre otros reducir la pobreza, pero también está ahí el tema que se refiere a la vigencia de los derechos humanos. En muchos de los casos usted ha tenido conocimiento de los casos de vulneración precisamente de los derechos, particularmente de los niños. Me estoy refiriendo de las niñas, adolescentes, me estoy refiriendo al caso de sacerdotes pederastas, que no solamente en el país, sino en gran parte del mundo se han suscitado estos hechos. En Bolivia han sido vulnerados más de 85 casos, que está en plena etapa de investigación, que el gobierno está poniendo todo su accionar, la justicia también, para evitar que haya impunidad.
no estamos refiriéndonos a la fe que tiene la fe católica, sino a estas personas que han sido inmiscuidas en la Iglesia Católica. ¿Cuál es la percepción de un representante de las Naciones Unidas sobre estos hechos que se han suscitado en el mundo y particularmente en nuestro país en estos momentos? Bueno, como usted lo menciona, hay casos que se han dado en diferentes países del mundo. Sin embargo, ello no justifica lo sucedido en Bolivia. Lo que ha sucedido en Bolivia es absolutamente inaceptable y las personas que han cometido estos graves delitos tienen que ser juzgadas y se tiene que fundamentalmente, bueno, considerando que algunas de estas personas ya no se encuentran en vida, pero finalmente las familias, finalmente la sociedad tiene que saber la verdad de los hechos. Y ese es un principio fundamental para posteriormente buscar la reparación de los daños ocasionados. En ese sentido ya ha sido claro el mensaje del presidente, ha sido claro el mensaje de nuestro gobierno, de que se tiene que agotar y se tiene que hacer todos los esfuerzos para que se investigue y se esclarezcan estos hechos. Este tipo de situaciones no se pueden dar en ningún lugar y no pueden volverse a repetir. Este tipo de situaciones son situaciones detestables en nuestra sociedad y sea quien sea que haya cometido, pertenezca a la religión que pertenezca al sector que pertenezca, tiene que ser juzgado y la justicia tiene que actuar de manera correcta para poder, a la brevedad posible, sancionar a los responsables que todavía están en vida. Segundo, poder conocer absolutamente la verdad de los hechos y finalmente reparar a las víctimas, que es parte también del derecho internacional y parte de lo que establece pues la normativa boliviana. Muy bien, embajador, muchísimas gracias por atender nuestro requerimiento. Estamos orgullosos de que un hermano nuestro esté en ese espectro tan importante como son las Naciones Unidas, que contribuye a la paz, que contribuye a la reducción de la pobreza, al desarrollo humano sostenible, armónico con la madre tierra, además, como usted se refiere hace unos instantes, a la vigencia de los derechos humanos. Conocedores de su capacidad, de su responsabilidad, les deseamos mucho éxito en la gestión que va a cumplir y aquí en Bolivia estamos atentos a la labor que usted va a realizar en beneficio de las Naciones Unidas y en particular de Bolivia también. Muchas felicidades, embajador. No, muchísimas gracias. Este es un logro importante para Bolivia, es un avance en nuestra política exterior. Es una muestra clara de que pues Bolivia hoy en el mundo está presente y es una muestra también de que el país cada vez tiene posiciones más claras, cada vez tiene incidencia en la dinámica internacional y en ese contexto creo que pues el país debe sentirse contento y debe seguir trabajando en la línea correcta como siempre lo hemos hecho hasta ahora. Muchas gracias. A usted las gracias, embajador, por atender nuestro requerimiento y otro momento vamos a volver a convocarlo para que nos haga un análisis de lo que está ocurriendo a nivel de las Naciones Unidas. Es importante siempre su opinión. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. La entrevista. Con aire fresco, por Red Patria Nueva.